a todos, hoy vamos a explicar el funcionamiento del que tan de moda se está poniendo ChatGPT, que está basado en la inteligencia artificial, y vamos a aplicarlo a la elaboración de situaciones de aprendizaje y de problemas relacionados con la vida cotidiana para nuestro alumnado de la ESO y bachillerato. Para darte de alta en esta aplicación tienes que acceder a la página que dejaré en la descripción, que tenéis aquí. Tendréis que registraros y posteriormente acceder al ChatGPT. Como podéis ver, al entrar en esta página veréis diferentes ejemplos en inglés que podréis trabajar relacionados con cualquier tipo de la situación cotidiana, como los regalos de un cumpleaños o incluso de lenguajes de programación. Os explica cuáles son las capacidades de este chat y cuáles son sus limitaciones, puesto que a veces puede generar información incorrecta. Debemos de estar especialmente atentos para ello. Comencemos entonces formulando la siguiente pregunta. Por ejemplo, el chat de que nos formule una situación de aprendizaje sobre estadística para, por ejemplo, tercero de ESO. Si pulsamos aquí, como un chat normal, veremos que nos indica que una situación de aprendizaje sobre estadística podría ser la siguiente. Nos indica, imaginemos que somos profesores de una clase de tercero de ESO, queremos enseñar a nuestros estudiantes cómo calcular, por ejemplo, la media aritmética de un conjunto de datos. Podemos utilizar un ejemplo concreto y relacionado con la vida cotidiana que nos da directamente el chat, como por ejemplo la edad de los compañeros de clase que queremos trabajar. En primera instancia hacemos que nuestros estudiantes recojan información sobre esa edad y la registren en una tabla o gráfico, como les hemos explicado en el aula. Les enseñamos cómo calcular esa media aritmética y es un trabajo de ellos realizar este cálculo. Una vez que la hayan calculado, nos indica el chat que debemos hacer tareas de reflexión acerca de lo que nos dice este valor, esta media sobre la edad de los estudiantes, es decir, la interpretación. También podemos hacerle preguntas para que piensen en otros posibles usos de la media aritmética. Bien, pero lo positivo de este chat es que podemos hacer referencia a los textos anteriores como si con una persona estuviéramos dialogando, y podemos preguntarle, por ejemplo, que si podría introducir un ejemplo numérico en el texto anterior. Y este chat nos indica un ejemplo numérico de cómo calcular esa media aritmética, y ahora nos va dando datos numéricos. Por ejemplo, 20 estudiantes, tenemos esta es la información, podría ser nuestra clase, y para calcular la media aritmética, una de las posibilidades, sin realizar la tabla de frecuencias, es sumar todas las edades y dividir el resultado entre el número de estudiantes, de manera que la media aritmética en este caso sale de 18,1 años. ¿Qué tipo de comparaciones o predicciones nos indica el chat que podemos hacer? Podemos decir que la mayoría de los estudiantes de nuestra clase tienen menos de 18,1 años, o que es probable que la mayoría tengan alrededor de 18,1 años. Bien, pero si no nos quedamos satisfechos con este ejemplo, podemos indicarle lo siguiente. Podrías representar los datos anteriores en forma de tabla de frecuencias. Vamos a ver lo que nos contesta el chat. Nos pone la edad, la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. Directamente el chat realiza todo este tipo de cálculos que también le podemos pedir a nuestro alumnado. Al final nos explica que la frecuencia absoluta es el número de veces que aparece esa edad, nos da algunos ejemplos de ello, y la frecuencia relativa el porcentaje que representa esa edad en relación al total de datos, y nos da un ejemplo de ello también. Por último, nos hace una reflexión de que podemos utilizar esta tabla para realizar un diagrama de barras, que sería el más apropiado en este caso de variable cuantitativa discreta, así como diferentes datos como mediana o la moda, pero sí además
queremos relacionarlo con otros temas. Por ejemplo, le podemos decir, podrías introducir algún ejemplo práctico relacionado con, por ejemplo, la probabilidad condicionada, y vamos a ver qué es lo que nos contesta. Un ejemplo práctico de cómo utilizar la probabilidad condicionada en la situación de aprendizaje que ha sido propuesta. Imaginemos que queremos calcular la probabilidad de que un estudiante de nuestra clase tenga más de 18 años, dado que es una chica. En este caso podemos utilizar la probabilidad condicionada para calcular la probabilidad deseada a partir de que ese estudiante tenga más de 18 y de que sea chica. Pero para calcularlo debemos contar cuántos estudiantes de nuestra clase tienen más de 18 años, que ya lo sabemos, cuál es el número total, pero nos faltaría pues el dato de que sea chica, que no lo teníamos anteriormente. De manera que nos dice que para calcular esta probabilidad podemos contar cuántas chicas hay en nuestra clase y nos dice que supongamos que hay 10 y 20 en total, como sabíamos, con lo cual la probabilidad de que sea chica es de un 50%. Para calcular la probabilidad condicionada, las probabilidades respectivas, el 15 y el 50%, la probabilidad de A y B que sucedan es la probabilidad de que un estudiante tenga más de 18 y sea chica al mismo tiempo. Supongamos que hay dos chicas que tienen más de 18, entonces la probabilidad de A y B sería 2 entre 20, un 10%, y nos realiza el cálculo final teniendo la probabilidad correspondiente. Pero incluso este chat nos puede personalizar nuestras situaciones de aprendizaje. Por ejemplo, podemos decirle, me gustaría que en el ejemplo anterior introdujeras la temática de la exploración espacial y veamos cuál es la sorpresa que nos proporciona. Incluye la temática de la exploración espacial y dice, imaginemos que tenemos una clase de estudiantes, ha entendido la primera opción y hemos recogido la siguiente información sobre sus intereses, en este caso, en la exploración espacial. Y nos lo da en forma de tabla, en este caso, como vemos, cualitativa. Vemos los diferentes géneros, incluso nombres de los diferentes alumnos de la clase, cuál es su interés en la exploración espacial. Y veamos qué tipo de ejemplo nos proporciona para esta situación de aprendizaje. En este caso queremos calcular la probabilidad de que un estudiante tenga interés en la exploración espacial, dado que es un chico. Pero podemos incluso pedir que nos regenere la respuesta. Vamos a ver qué ocurre. En este caso nos da un ejemplo diferente. Dice que hay una base espacial en la que hay un equipo de 10 astronautas, 5 hombres y 5 mujeres. Una nave espacial capaz de llevar a 2 astronautas en un viaje. Es un tipo de turismo espacial. Nos gustaría calcular la probabilidad de que un viaje determinado. Nos da pues otro ejemplo diferente. Nos explica que en este caso hay 10 viajes posibles en los que hay al menos una mujer. Aquí podríamos trabajar la coeducación también, la importancia actual de que la NASA y la ESA quieren contar con astronautas mujeres. Último, simplemente comentar que podemos personalizar a nuestro contexto real. Por ejemplo, podemos decirle un problema del teorema de la probabilidad total y podemos decirle, por ejemplo, tomando como personajes que le puedan llamar la atención a nuestro alumnado a Elon Musk, dueño de SpaceX, de la empresa SpaceX, y para completarlo uno de nuestras alumnas, vamos a suponer que quiere ser turista espacial, llamada, vamos a inventarlo, Sandra Vázquez. Y vamos a ver qué sorpresa nos tiene deparada este chat para terminar. En este caso no hemos relacionado con nada de lo anterior y directamente pues nos hace un problema relacionado con
los datos que les hemos dado, nos dice que Elon Musk ha anunciado que SpaceX está organizando un viaje turístico a la Luna y que ha seleccionado 20 candidatos para participar en el programa. Y Sandra es una de las candidatas. Está muy emocionada, nos incluye incluso el chat de tener la oportunidad de convertirse en turista espacial. Dice que Elon Musk ha explicado que solo una será seleccionada. Y además ha dicho que la selección se hará mediante un sorteo. Cada una tiene una probabilidad igual de ser elegida, sucesos X probables. Sandra quiere saber cuál es la probabilidad de ser elegida para ir a la Luna y utilizando el teorema de la probabilidad total, cuál es la probabilidad de que sea elegida. Para resolver este problema utiliza el teorema. Fijémonos que en este caso es un ejemplo muy sencillo, puesto que es 1 entre 20, un 5%. Entonces le podemos pedir incluso, plantea por favor un problema más complejo que el anterior. Y nos dice, la empresa está organizando una misión, en este caso a Marte, y ha seleccionado un grupo de 40 astronautas. Y aquí ya hay 10 mujeres y 30 hombres. El equipo se dividirá en 2 naves espaciales, cada una de las cuales llevará 6 astronautas. Y se ha establecido que cada nave debe llevar al menos una mujer. Y nos introduce a Sandra otra vez. Quiere saber la probabilidad de que viajará.